Ahí está. Ustedes cuando lo vean me avisan. Eso. ¿Ahí se ve? Sí, sí, sí. Sí. Ah, genial. Vamos adelante. Bueno, No, profe, la estamos presentación no entonces se en ve, la unidad. comenzó a grabar. Ah, comenzó a grabar. Creí que ya se Sí. veía la presentación. No, la presentación no. Todavía está dando vueltas, parece. A ver, vamos a volver para atrás. A ver. Vamos a volver a probar. Díganme si aparece allí. Todavía no, profe. Vamos a volver otra vez para atrás. Bueno, no quiere saber nada de esto. A ver. Vamos a volver a probar ahora. A ver, díganme si en este... Vamos a darle un minutito a la máquina. Ahí. No, profe. Ahí me dice cargando. Por lo menos me dice cargando. Díganme ahí a ver si yo ya lo veo, pero... No, no, todavía no. ¿Lo ven? No, todavía no. Espérenme un minutito. Te voy a preguntar a ver. Bueno, a ver, aguárdame un minutito que le he preguntado a mi hija a ver qué es lo que pasó. A ver, presentar. No, pero que tienes que seleccionar la pantalla completa. Puse una pestaña. Y acá con secretario.
ahí ven? No. No. Ah, mira, todavía no se puede porque ahí dice que no lo vamos hablando, no hay problema. Yo porque les había preparado algo más. Profe, ¿Se tildó la profesora? Ah, salió, abandonó la reunión. creí que era yo que la había tildado. No debe tener buena conexión. Sí, eso pensé. Si se apaga la cámara, por ahí puede llegar a tener o no. Que se le tenga más posibilidades de que pueda presentar. Sí, es Igual, preferible eso, chicas, que igual apaguemos se está todo. cargando. Es preferible que apaguemos las cámaras. Hola, ¿ahí se escucha? Sí, profe. Sí. No, nos parecía que se había ido la conexión. ¿Ahí me escucharon hasta recién? Nada, profe. Ah, vemos entonces atrás. Ahí está. Bueno, vamos entonces a ubicarnos, dije, a finalizar la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, en realidad, cuando ustedes ven el fin de ella, es como que el mundo se divide, si se quiere, en dos grandes lineamientos y pensamientos e incluso proyecciones. Por eso ustedes van a ver que se divide en la occidental y en la oriental. Todo lo que es la parte oriental es la que va a tomar el mundo social, socialista, comunista, ¿sí? Y va a tomar realmente un color rojo. Y toda la parte occidental es la que justamente toma el capitalismo liderado por Estados Unidos. Díganme si ahí se ve ahora. Sí, ahora sí se ve. Sí, ahora sí. Sí, profe. Ah, genial. Genial se ve, entonces nos quedamos ahí. Bueno, entonces, estábamos comentando que el fin de la Segunda Guerra, ¿sí? Divide al planeta, digamos, en dos ámbitos. El de color rojo, que es el que yo les decía, que es el oriental, liderado por la Unión Soviética, la Unión de los Estados Soviéticos, comunistas, y parte occidental, que está liderada por Estados Unidos y por el capitalismo. Esta etapa se denomina la Guerra Fría. ¿Por qué ustedes lo van a ver en general?
Es una dominación porque ya no va a haber un conflicto armado directo entre las grandes potencias como pasó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial en general fue más europea. La Segunda sí se amplió su espacio y se considera para algunos historiadores más de tipo mundial. Pero ¿a qué llamamos Guerra Fría? Llamamos Guerra Fría a esta etapa en que el mundo está polarizado en dos bloques. Y esos dos bloques son los que van a intentar tener prioridad y prevalecer uno sobre otro y dominar. ¿A qué espacios pueden dominar más? No quiere decir que no haya guerra, porque el otro día en una de las consultas una de las chicas decía, no, una etapa que no hay guerra. No, sí hay guerra. Se la llama fría porque no es un choque directo, sino que estas grandes potencias ponen dinero, armamento, ejército en lugares más alejados, algunos desarrollos, de subdesarrollo, y a partir de allí se disputan esos espacios. Ahora esta Guerra Fría es muy fuerte y fíjense que dura desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1980, que es la caída del muro de Berlín. ¿Por qué? Porque la caída del muro de Berlín es un símbolo. Acuérdense que terminada la guerra, Alemania es dividida en dos, justamente en los dos bloques, en el oriental y el occidental, y también es un símbolo de esta etapa. Entonces, ¿cómo van a dominar de un lado o del otro, o cómo se va a posicionar también nuestro país respecto a esa bipolaridad, a este mundo nuevo que se inicia en el 45? Por supuesto, la Argentina, dentro de América Latina, se va a unir a Estados Unidos, donde hay una línea capitalista y donde entra esta corriente desarrollista. ¿En qué consiste? Justamente consiste en que los países que todavía no han logrado el desarrollo lo vayan a lograr o lo puedan lograr. Eso se hace a través, bueno, por supuesto, de una política económica, donde hay racionalización, donde hay unas palabras que vamos a empezar a integrar y que después van a introducir en el ámbito educativo, por ejemplo, el de planificación. Se comienza a hablar de la necesidad de una planificación, se comienza a hablar de la necesidad de un desarrollo por etapas y cómo estos países que habían quedado subdesarrollados pueden, a través de la mirada de cómo los países desarrollados lo lograron, seguir esos pasos. Por eso también entramos en una dimensión que también es netamente económica, que es el de las estadísticas y cuantitativas. ¿Por qué? Porque esto es tan importante, porque como digo, estas características de la línea del desarrollismo van a impactar también en educación. Así que es importante que la tengan en cuenta. En este mundo de fin de la Segunda Guerra Fría, por parte del capitalismo hay un optimismo. O sea, ¿qué es lo que dicen? Que los países van a pasar de subdesarrollados a desarrollados, que primero van a necesitar de inversiones extranjeras, pero que después tienen que ir logrando su autoabastecimiento. Y una vez que logren su autoabastecimiento, ya no van a necesitar de esos capitales extranjeros. Es una época también de grandes cambios. Fíjense que prácticamente en 40 años hay también un cambio en lo cultural, en una época donde hay diversos movimientos que lo vamos a ver un poquito más adelante, también con luchas por los derechos, por la igualdad, por dejar de lado justamente las desigualdades que se habían tenido hasta ese momento. Por supuesto, cuando se habla de este optimismo, es un optimismo que, bueno, después se verá cómo queda y cómo se impacta en cada uno de los países. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta que nuestro país se va a alinear entonces en el polo occidental, capitalista, y que en realidad va a aparecer como la figura roja, como algo, como una sombra, como algo que siempre va a estar al acecho, y eso también lo vamos a ver más adelante cuando veamos la variedad
y la disparidad que va a haber entre los grupos, y también algunos reclamos por parte de algunos revolucionarios. Por ejemplo, vamos a ver que el de América en 1959 se produce en Cuba justamente la revolución, y ahí también aparece otra vez el tema de este color rojo, de este miedo que entre el comunismo en con más razón que Cuba está tan cerquita de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos constantemente presenta, ostenta como aquel que, bueno, va a favorecer al desarrollo, aquel que se genera, por ejemplo, políticas de ayuda, se genera la Alianza para el Progreso, que es también de la década del 60, en donde la idea es llegar a una ayuda también política, económica y social. La idea también es generar una política de buenos vecinos. ¿Por qué? Porque, como digo, la Guerra Fría permanentemente va a estar en disputa en lo territorial y en el dominio de uno o de otro. Entonces, cuando ustedes van viendo cómo lo organizan a esta división, y dentro de esta división, qué creaciones hay que son muy importantes que nosotros tengamos en cuenta porque van a ser características de esta etapa del desarrollismo. Hay algunas que ustedes las ubican muy claramente. La primera que se genera es la ONU. La ONU, ¿qué es la ONU? A ver, ustedes de esta ONU, UNESCO, CEPAL, ¿algunas las ubican? La Organización de las Naciones Unidas. Muy bien, la Organización de Naciones Unidas nace justamente terminada la Segunda Guerra Mundial. La idea es que nunca más haya guerra en el mundo, supuestamente. Está generada por las principales potencias que tienen sus representantes. La ONU comienza a desplegar una serie de organismos dependientes de ella o desprendidos de ella, como es la UNESCO y la CEPAL. La UNESCO seguro que la ubican bien. ¿Alguien sabe lo que es la UNESCO? Se desprende de la ONU, y la UNESCO es la que es la encargada de la cultura y de la educación. UNESCO, ¿sí? Por eso ustedes van a ver que hay hay reuniones, se van a realizar reuniones organizadas por la UNESCO, en donde justamente la Argentina participa, como fue la reunión en Washington en 1959, y entonces allí ustedes van a ver cómo se va incorporando la Argentina en esta línea desarrollista. Y hay una creación que es la CEPAL, que seguro la han escuchado, y existe hasta ahora y tiene su sede en Santiago, en Chile, y en Valparaíso. ¿Quién conoce? ¿Saben lo que significa la CEPAL? ¿Es la Comisión Económica? ¿Algo así puede ser para América Muy Latina? bien. ¿O no? Muy bien, muy bien, ¿Sí? muy bien. Y La el CEPAL Caribe. es la Comisión Económica, Uh-huh. ¿sí? Sí, muy bien, muy bien. Uh-huh. Es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Porque una vez que se organizó la política a nivel del desarrollismo era justamente favorecer económicamente con préstamos y con ayudas, no solamente con préstamos económicos, sino también con ayuda de especialistas. Empiezan justamente a generarse estos especialistas que van a dar teorías sobre cómo se va a pasar del subdesarrollo al desarrollo. Y la ONU organiza para América Latina, pero no es la única que crea, va creando otros organismos. Por ejemplo, crea organismos para África, para levantar al África de la pobreza, genera también otros organismos que son para Europa, para levantar a Europa, especialmente los países que han quedado devastados después de la guerra, pero nosotros nos vamos a quedar en la porque estamos en la línea justamente de América Latina.
Ténganlo en cuenta porque es el organismo que justamente va a introducir, a monitorear el desarrollo en nuestro territorio. Y acá aparecen otras creaciones que también las conocen. A ver, tenemos el Banco Mundial, ¿sí? ¿Qué otro hay? Que seguro lo conocen. El ¿El que sigue FMI. cuál es? No, El ¿Qué es lo Fondo que tiene Monetario Internacional. el Fondo Monetario Internacional? monetario. Que hasta hoy tenemos Se deudas aplican con las el reservas. fondo. Muy bien. ¿Y el que está debajo cuál es? El BID. Banco Banco Interamericano de Interamericano de Desarrollo. Desarrollo. Muy bien. El Banco Interamericano de Desarrollo. Y estos tres obviamente son de corte económico. ¿Por qué? Porque el desarrollo es una doctrina económica que busca el desarrollo de los países que están en diferentes etapas en vías del desarrollo. Hay algunos que están más atrasados, algunos que están intermedios y algunos que están ya cerca de lograrlo. Hay un organismo también que se crea muy importante, que es el último que ustedes lo tienen acá, que es la OEA. ¿Qué es la OEA? La Organización de Estados Americanos. Muy bien. Esta es una organización que no es solamente económica, pero sí que va a liderar las políticas de tratados, acuerdos, de paz. Incluso la OEA tuvo mucha injerencia en los conflictos en América Central. En Panamá, por ejemplo, llevar líneas de paz y de ayuda y de alimentación a la gente que estaba desnutrida. Entonces, bueno, es otra línea también para que ustedes tengan en cuenta. Esta línea económica van a ver que tiene numerosas creaciones. Estas son creaciones a nivel internacional, pero nuestro país también tiene sus propias creaciones que ya enseguida las vamos a nombrar, ¿sí? Especialmente relacionadas con lo educativo. Bien, vamos a la siguiente. Ustedes tienen un texto de Arnove, que es una lectura de básica y obligatoria, donde Arnove hace una distinción de las etapas del desarrollo por décadas. Entonces trabaja la década del 50, la del 60, la del 70 y la del 80. Entonces va planteando cómo en América Latina el análisis de ese desarrollo, que como yo les había dicho, era optimista y los países tenían que ir hacia adelante, como las líneas que se hicieron hasta el 70 lograron gran parte de los puntos que se habían propuesto, pero la década del 80 es lo que le van a llamar la década perdida. Entonces, bueno, ustedes ya enseguida van a llegar a ese punto, vamos a empezar por el primero. La década del 50, para Arnove, ¿sí? Está basada fundamentalmente en la expansión de la economía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una teoría económica, una teoría del desarrollo. Entonces, ¿qué decían la línea del desarrollismo? Que bueno, había que establecer para que hubiera expansión económica, tenía que haber un desarrollo tecnológico, que América Latina estaba muy desfasada en su desarrollo económico y tecnológico, pero incluye un punto muy importante, un concepto muy importante que es el que sigue, que es el de calidad y el de recursos humanos. ¿Qué es lo que dice la teoría del desarrollismo? No alcanza con que tenga buenas máquinas, con que tenga un desarrollo tecnológico, porque no voy a llegar a la calidad de esa tecnología si no tengo los recursos humanos. Entonces comienza un nuevo concepto que lo vamos también a ir viendo en el transcurso de las otras etapas, que es el capital, ¿sí? Capital humano. ¿Qué significa el capital humano? Así cuando yo les digo, por ejemplo, a ver, ¿qué capital tienen ustedes para emprender una empresa? Entonces uno recurre, bueno, dice, a ver, ¿qué capital, qué plata tengo o qué elementos económicos tengo? Cuando hablo del capital humano es cuando digo, bueno, a ver,
capital humano, recursos humanos, cómo tengo preparada a esa gente capacitada para lograr el desarrollo tecnológico. Entonces, es muy importante, y esto también lo vamos a ver después, aplicado en educación, que esos recursos humanos adquieran conocimientos, no solamente culturales, sino que tengan conocimiento tecnológico y científico. Entonces, la primera etapa, como digo, habla de una expansión y la necesidad de una expansión, pero necesito tecnología, pero esa tecnología debe ir acompañada de los recursos humanos, es decir, del personal capacitado, preparado, esas nuevas tecnologías. Y en esta primera etapa, como dije antes, va a haber todavía inversiones extranjeras. ¿Por qué? Porque la búsqueda es que se haga el despegue, pero en realidad antes de despegar necesito de inversiones, porque América Latina subdesarrollada no tiene cómo levantarse. Entonces van a haber inversiones, van a haber préstamos, van a haber todo un económico, pero la idea, por eso vuelvo a decir que optimistas, es que esas inversiones estarían hasta que el país o la zona o la región lograra el autoabastecimiento. Una vez que se lograra el autoabastecimiento, bueno, ya no se iban a necesitar las inversiones extranjeras. Esto lo van a ver muy claro en la etapa de Frondizi. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a Argentina, vemos la caída de Perón. ¿Qué sucede a la caída de Perón? Con el golpe que es la Revolución Libertadora, la del 55. Pero en el 58 asume Frondizi. En nuestro país, en el 58, es donde entra con gran fuerza esta teoría del desarrollo. ¿Mm? Bien, vamos a ir a los de los 60. Si hay algo que ustedes no queda claro, me avisan. La década del 60. La década del 60 supuestamente ya tengo recursos humanos para esta teoría, entonces, ¿qué es lo que necesito ahora? Una distribución equitativa de bienes y servicios. ¿Qué quiere decir? Que la población adquiera o acceda a servicios básicos como son la educación, la salud, ¿sí? La vivienda. Entonces, y que eso sea equitativo, porque si no tengo una población excesivamente rica o con gran acceso a esos servicios y a esos bienes y otra muy empobrecida. Entonces, ¿cómo lograr la distribución equitativa de bienes y servicios? Y cuando digo servicios estoy hablando de educación, como les dije, de salud y de vivienda, ¿sí? Y también habla de un poco de la participación ciudadana, o sea, cómo de a poco se debe generar la defensa de la cultura nacional, de lo latinoamericano. Hay una línea también de defensa de, por ejemplo, de aborígenes, de algunos grupos que hasta este momento han sido poco visibilizados, si se quiere, en la línea social y económica. Entonces, eso es lo que en general se percibe en la década del 60 en América Latina. La década del 70, la década del 70 sería una etapa donde los recursos y la tecnología están en gran Profe, esplendor. ¿Sí? disculpe, ¿y acá podemos ubicar algún personaje o alguna figura? Acá en la época del 60, Sí, así, por eso decía, en nuestro país. así como en la del 50 nos dijo Acá en la de época del 60, Frondizi. sí, así como vos tenés en el 50 Frondizi, bueno, Frondizi gobernó del 58 al 62. Después, en el 63, entre el 62 y el 63, bueno, Frondizi tiene que renunciar, bueno, por una serie de situaciones que ya enseguida las voy a explicar. Hay presiones militares, hay como un golpe interno que sigue Guido, presidente del Senado, y luego asume Ilia. Entonces Ilia, entre el 63 y el 66, también va a llevar adelante gran parte de este proceso. Lo que pasa que fue muy fuerte en la década del 60 y fines del 50 y parte del 60 el tema de la relación también de Frondizi y el petróleo.
porque una de las políticas del desarrollo está también relacionada con la provisión del petróleo, y por eso la idea era llegar al autoabastecimiento. Una idea del Fronti justamente era llegar al autoabastecimiento sin inversiones extranjeras. Pero al momento de hacerlo tiene que hacer inversiones. Lo mismo le había pasado a Perón un poco antes, en el 50, antes de que se produzca su caída, y cómo lograr la explotación petrolera sin inversiones extranjeras, pero en realidad era difícil porque justamente el país no estaba preparado para eso. Entonces hay ciertas luces de desarrollo. Ustedes van a ver que hay en la época de Bandice, de Ilian, justamente los pozos petroleros, pero también las industrias relacionadas con la siderurgia, con el acero, porque lo que se busca es el desarrollo de la industria pesada. Cuando nosotros estamos hablando de la industria pesada, es no sería porque en la época de Perón se había hecho un gran avance también en la industria, pero desde la industria liviana. Por eso en la etapa de Perón ustedes van a ver que se fabricaban las heladeras, las famosas heladeras Siam, las cocinas, las máquinas de coser, las Singer, pero que se dieron cuenta que en realidad para hacerlas necesitaban de insumos de afuera. Entonces, la política de intento de despegue y de desarrollo es justamente de la industria pesada. Nombro a Frondizi porque es justamente el que más impulsó el desarrollismo y el que más defendió el desarrollismo en sus discursos. Después el desarrollismo se va manteniendo, aunque no veas así tan fuerte esa representación, ¿sí? No sé quién me preguntaba. Bueno, Yo, profe, yo, ¿escuchaste? Romina. Sí, sí, Ah, justo se me desconectó, es que pero, no, pero alcancé a lo que escuchar pasa es que algo. no te veo, Romina. ¿Ves? Sí, sí, no éramos, Genial. profe. Bueno, no solamente entonces Frondizi, sino como digo también, esta venía de una línea anterior y después vas a ver también con Ilia. Incluso después, en el proceso digamos, de quiebre o de golpes de Estado, también vas a ver que dentro de la línea de la línea del pensamiento militar también está la idea de generar industria pesada. Por eso es una etapa que es muy conflictiva, porque hay alternancias, hay gobiernos democráticos, hay gobiernos de facto. Después vas a ver que en la etapa también es un movimiento muy fuerte de lucha por los derechos, entonces también hay líneas y revoluciones y luchas guerrilleras, pero por eso estamos dando como una línea general de cómo se implementa el desarrollismo en general en América Latina y en nuestro territorio, para después ya entrar en asuntos propios de nuestro país y de educación. Bueno, Perfecto, cualquier profe. cosa me preguntan, no hay ningún problema. La década del 70 es justamente un intento, nuevamente, de acceder al desarrollismo, pero se tenía que pasar, digamos, por las etapas anteriores, o sea, tener tecnología, tener calidad en la producción, tener recursos humanos, esto que hablamos justamente del capital humano, que haya una redistribución, pero también cómo hacemos para que haya desarrollismo con políticas sustentables, que esto se ve hasta ahora, que justamente las políticas sustentables es cómo hacer que un país se desarrolle con el cuidado del medio ambiente. Esto nosotros ahora lo hemos vivido hace poco tiempo, hace más de un año, por ejemplo, con la instalación de las mineras, ¿sí? Entonces, bueno, la minera también es parte del desarrollo. Ahora, ¿cómo hacemos para que la minera produzca, pero que tenga cuidado del medio ambiente? ¿Qué pasaría en Brasil con los bosques y la tala de la vegetación de los bosques? Entonces, comienza esa conjugación que es difícil de llevar adelante, que es cómo lograr el desarrollo, pero con medidas o políticas. Cuando hablamos de políticas sustentables, estamos hablando del cuidado del medio ambiente. Cómo equilibrar las dos alas, digamos, dos aspectos.
todo este énfasis y este avance en el desarrollo, con sus avances, con sus retrocesos, como decíamos, de acuerdo a los países, de acuerdo también al ámbito político que están revueltos en esta etapa entre los 60 y 70, donde hay manifestaciones, también la etapa de los hippies, ya aparece el televisor, digamos, hay toda una serie de avances también en las comunicaciones, que llegamos a la crisis ya de los 80 y de los 90, donde el modelo empieza a quebrarse. ¿Por qué se empieza a quebrar? Porque esta política, que algunos le llaman neoliberal, pero que con la profesora consideramos que es un liberalismo más exacerbado, si se quiere, más fuerte, más duro, no logra sostener, y entonces viene una etapa de crisis, de devaluación, la moneda no va a tener justamente valor, se mide en base a la moneda extranjera, y se va a ver que no hay reconversión social. Cuando decimos reconversión social, quiere decir cuando yo invierto en el capital humano, pero ese capital humano no responde para lo que yo invertí. Por ejemplo, preparé a ingenieros, y esos ingenieros o técnicos por la ley del 80 se me van del país. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que se invirtió en capacitarlos, en prepararlos, no nos sirve. ¿Por qué? Porque lo que se conoce a veces como la fuga de los cerebros, ¿sí? Si se van del país, o si no, van a ver, cuando ya lo trabajemos más en educación, que a lo mejor estudian ingenieros, pero que después no conseguían trabajo. Entonces se dedicaban a otra cosa, no por desmerecer ninguna de las otras actividades, pero se ponían un negocio con cosquitos, en esa crisis que dice que todo lo que se había trabajado se pierde, ¿sí? Esta crisis de los 80 se vio muy claramente en muchos países de Latinoamérica, y en nosotros se vio muy claro en la etapa que es la etapa de Menem, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a educación y desarrollo. Así como nosotros vimos la teoría económica pura, vamos a ver ahora qué pasos en estas etapas se dieron en educación, o qué niveles son los que a los cuales se les prestó más atención, o qué situaciones son las que se presentaron. Entonces, para Arnove, en la etapa entre el 50 y el 60, volvemos en relación a lo económico, ¿sí? La importancia de la tecnología, de las ciencias y de la calidad educativa. Entonces, ¿qué comienzan? Bueno, hay un auge de la enseñanza técnica, hay un auge también por conocer y estar atentos a las ciencias. Esto también se ve en la universidad. Hay un interés a nivel universitario también por capacitar, por actualizar. Y se habla mucho de la calidad educativa, pero la calidad educativa entendida más a nivel científico, se quiere, ¿sí? Y al modo en el que se llegaba a enseñanza y aprendizaje. Arnove manifiesta que en esta etapa entonces tuvo importancia en la universidad, pero también hay algo muy importante en América Latina, y que lo vamos a ver en el eje de todas las etapas. El gran problema de América Latina, que es el analfabetismo. Por eso ustedes van a ver que en las distintas etapas siempre va a estar presente el tema de los estudios primarios, de completar el primario. El tema del analfabetismo ha hecho estragos en países como Brasil, en Centroamérica, en Perú, y en nuestro país, a pesar de que ha tenido una trayectoria también de tratar de superar los índices de analfabetismo, siempre están presentes, ¿sí? Entonces, por eso ustedes van a ver que la enseñanza primaria también siempre va a ser un objetivo.
es importante también que lo tengan en cuenta. Fíjense acá, en la etapa de los 70 hay un interés justamente por ampliar ese acceso a la escuela. ¿Por qué? Porque consideran que eso democratiza las oportunidades. Si ustedes lo relacionan con las etapas anteriores económicas, donde hablaba en la etapa del 60 también, en la anterior, del 70, de poder tener una equidad o una buena distribución de bienes, tener acceso a los servicios, bueno, esto también se debe dar a través de la escuela. Como yo les decía, hay un interés en todas las etapas, aunque acá en los 70, para la enseñanza primaria hay una impronta muy fuerte, lo van a ver también en la Argentina, es una etapa donde incluso se va a generar la profesionalización de la enseñanza primaria para los maestros, porque se van a dar cuenta que no solamente hay que crear escuelas, sino que también hay que preparar para maestros y que ya no alcanza con la escuela normal. Por eso en la etapa del 70 en adelante la escuela normal deja ya de generar el título de maestras, sino que se hacen los distintos bachilleratos, el bachiller en formación justamente pedagógica, y después se va a lograr llegar a lo que se conoce como el terciario, ¿sí? Y en esta etapa también es muy importante la alfabetización y la educación de adultos. Esto, bueno, lo vamos a ver con mucha fuerza nosotros el año que viene, también cuando trabajemos en educación permanente. ¿Por qué? Por la alfabetización, o sea, se dan cuenta que no solamente hay que atender a los niños, sino que el analfabetismo, en realidad, no es de los niños, en su mayoría es de los grandes, porque los niños tenían de algún modo el acceso a la educación y los que no los tenían, bueno, se comenzaban la edad correspondiente. Pero el problema era el analfabeto adulto. Entonces es importante la alfabetización y la enseñanza básica. Ustedes van a ver también que en esta etapa cobra mucha fuerza el tema de las casillas, ya están llegando también ideas de Freire y las ideas relacionadas justamente con la alfabetización de adultos, que lo vamos en los 70 y también después en los 80, que hay etapas muy fuertes de alfabetización en nuestro país. Pero esto para que ustedes también lo tengan en cuenta, porque a veces uno habla de los niveles, habla de los niños, habla de los adolescentes, de la universidad, y hay un componente muy fuerte que es el adulto. ¿Y por qué es tan importante el componente fuerte del adulto en esta etapa? Porque estamos hablando de la etapa estamos hablando del desarrollismo, y dentro del desarrollismo es el adulto el que va a participar de las acciones de gobierno, pero también es el que trabaja, el que está en una fábrica, el que está estudiando para ser técnico, lo que fuera. Entonces, por eso es muy importante también la enseñanza de adultos. En caso, cuando dice enseñanza básica, estamos haciendo referencia a la primaria de adultos. Por eso se trabajaba mucho el tema también de las cartillas. Y ese también va a ser un elemento que después van a tomar los grupos guerrilleros para captar a los aborígenes y a los también miembros de las sociedades vecinas, rurales, que no tenían acceso a la educación. Y volvemos a la famosa etapa de los 80 y de los 90, donde todo esto que se había avanzado y que se iba hacia adelante y en este optimismo, dentro de las políticas liberales a ultranzas que se implantan, donde hay deuda, donde hay justamente, como dije, pérdida del valor de la moneda, donde hay desempleo, ya la educación de adultos va a ser, no va a tener esa importancia, y tampoco la educación superior, se va a atender más a la primaria porque lo que prima es esto, el retorno social de la inversión. Entonces yo lo que invierto, recuerden que es una teoría económica, y lo que invierto después pues, tiene que ser redituable. Vuelvo al ejemplo del estudiante universitario que se recibió y que se fue. Entonces no voy a, ¿por qué se fue? Porque hay una crisis, ¿sí? Y eso hace que toda esta etapa que yo tuve, que lo preparé, ese dinero, digamos,
No hay por eso ese retorno social, que es muy importante para el desarrollista. Bien, fíjense acá que, bueno, el dibujito bien lo marca, es la crisis justamente de los 80, de los 90, que es lo que estábamos hablando recién. Fíjense, bueno, ya habíamos hablado algo de la pérdida del valor de la moneda, del tema de la inflación, el endeudamiento con estos organismos que habíamos nombrado al principio, porque son los que sí nos dieron dinero para, digamos, avanzar, pero a medida que nos dan ese dinero, después, como no se puede pagar, se vuelve a, digamos, a pedir otro préstamo para pagar el anterior, y ahí hay también condiciones que se dan del Banco Mundial y desde el BID relacionadas con lo educativo, que también van a influir. Por ahora, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que toda esta crisis que ustedes conocen como neoliberal a ultranza, o que nosotros decimos de liberalismo fuerte, llevó a una reducción del gasto público. Entonces, fíjense acá que hay un cambio en también en el pensamiento, porque hasta ahora se había considerado que la educación era una inversión, ¿sí?, en el desarrollismo. Y ahora comienzan a hablarse de cierto gasto y que no hay que gastar tanto en los 80 y de ahí en adelante. Por eso hay un factor muy importante que es la descentralización de los servicios públicos. Cuando decimos la descentralización, en la década de los 70 se traspasaron las escuelas primarias en el año 78, fundamentalmente, ahí ya se terminan de completar las escuelas primarias de la nación a la provincia. Y en la década de los 90, en el 92, se traspasan los servicios de nivel secundario a las provincias. ¿Eso por qué? Porque hay principios muy importantes de esta teoría, que es la descentralización y la regionalización, que ya la voy a explicar bien. Y vemos otra vez que lo que tratan de ver es en qué invertir que sea redituable. Entonces consideran que la enseñanza primaria es la básica y donde se debe invertir con más fuerza, más que en los estudios de adultos o los estudios superiores o universitarios. Fíjense que ahí es muy simbólico el tema, bueno, de la tijera y el recorte, típico de esta etapa. A lo mejor alguna de ustedes la ha vivido. Es la etapa donde se comienza a hablar ya de privatización, ¿sí?, de los servicios, donde comenzaron también comenzaron y se desarrolló la privatización de los servicios públicos, por ejemplo, el teléfono, eh, todo lo que son las líneas aéreas, y esto ya se veía venir como que estaba en vilo la educación también. ¿Por qué? Porque en algunos lugares, no tanto en la Argentina, pero se ve claramente en Chile y se ve muy claramente en Brasil, que dejan a cada región a que, bueno, se desenvuelva y sostenga la educación con los recursos que tengan. Ya el Estado comienza como a irse de ese papel principalista, ese papel que nosotros habíamos estudiado allá por el siglo XIX, principio del XX, sino que ahora descender para justamente que cada lugar pueda responder a sus necesidades. Algunos lo harán mejor, otros no, por eso depende cómo cada lugar lo va a plantear. Cuando ustedes lean Arnove, yo en esta oportunidad, como hay tanto para trabajar, les he tomado algunos puntos. Después ustedes van a ver, Arnove hace un trabajo, y lo vamos a ver en una de las guías, de un estudio comparado con Chile, con Brasil, que hace también un estudio con Centroamérica, pero primero tenemos que ver en general los procesos en América en general y en nuestro país en especial. Entonces,
concentrándonos en esta etapa que es la crisis del 80 y lo que se denominó la década perdida, justamente lo que hablábamos recién, que hay una reducción del financiamiento educativo. Cuando decimos esto, ¿qué quiere decir? Que no hay plata. No hay plata para salarios, no hay plata para libros, no hay plata para arreglar los edificios. Cuando digo no hay plata, quiere decir que no se destina dinero para eso, ¿sí? Por eso ustedes van a leer en Arnove que esa reducción del financiamiento se lleva al Producto Interno y en total del gobierno. ¿Qué quiere decir? Que se reduce la inversión que se establece para cada estudiante. Ustedes saben que hay un dinero invertido al nivel que va al estudiante. Incluso ustedes en la universidad hay toda una inversión para que el estudiante universitario complete sus estudios. Eso hay una reducción muy importante y una reducción en el dinero manejar el gobierno. Entonces eso lleva, dice Arnove, a bajos salarios. Profe, Es muy común en aquella... ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Hola? profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Quién habla? No escucho. No sé quién habla porque no te veo. Yo recuerdo que en esa época además había muchas luchas justamente por todo esto, muchas luchas de parte de los docentes por el tema del salario, porque a veces pasaban meses sin pagarles o les pagaban muy poco. Y siempre estaba como en peligro el comienzo de las clases. Me acuerdo de empezar, por ejemplo, un 12 de abril, porque antes había habido paro y no Ajá. llegaban a un acuerdo. Uh-huh. Y todos los años pasaba lo mismo y la verdad que fue una época bastante triste en ese sentido. Sí, sí, muy bien, muy bien. En realidad ahí se ve, incluso en esta etapa en los 90, 92, 94, en realidad, la famosa carpa blanca Exacto. de los 95, que creció en el Congreso en Buenos Aires, estuvo Sí, más de un año la carpa blanca. sí, Ahora a estuvo muy... veces también se vuelve a la carpa. Claro, hoy es una herramienta, digamos. El Se quedó sindicato como un generalmente símbolo. pone una carpa frente a la legislatura. Sí, como un símbolo, muy bien. Y bueno, me acuerdo que hacían firmas, petitorios, pedidos a la gente que pasaba para que apoyara, eh, porque en realidad el tema de la crisis era muy fuerte, eso es lo que vos decís. Salarios desfasados, a veces meses también que se adeudaban, y generalmente se compara con los domésticos. Esto no es peyorativo, ojo, no es que uno diga uy, el docente y la empleada doméstica, pero sino lo que se compara con las bases, digamos, de los sueldos. En realidad, las empleadas domésticas también tendrían que cobrar más, ¿sí? Lo que digo es que cuando se comparaban esos salarios con los salarios probablemente más bajos, que podían ser de una empleada doméstica o de un trabajador rural, de un trabajador de finca, ¿sí? Entonces se decía, bueno, en realidad hemos preparado a profesores, han estudiado, se han, no sé, especializado en matemática, en inglés, en historia, en geografía, y eso es la conversión social, ¿sí? Entonces es una pérdida, digamos, porque se preparó a ellos y se les paga mal, y como se les paga mal, se van del sistema. Pueden pasar dos cosas, o que trabaje a desgano, que en muchos casos también se da, ese docente que no hace nada, porque dice, no, eso para mí no me lo pagan, o esas horas a mí no me las pagan, que también se da, pero en muchos casos es, bueno, dejar el trabajo y ocuparse en la venta de ropa, en la venta de comida, en otros asuntos que a lo mejor daban más dinero. Eso sí es verdad. Muy bien. Muy bien, y fíjense que también acá hay una frase antes de las huelgas, la baja en la calidad educativa. Cuando hablamos de la baja de la calidad educativa es realmente eh, como
cuando hablamos de pedagogía, quiere decir que, bueno, no había tampoco tantos cursos para los docentes, ¿sí? Y los currículums desfasados, decimos que algunos no se pasaron de la etapa anterior, la de los 60 y de los 70, que produjo tanto y avanzó en tanto, metodologías, en trabajo justamente didáctico, por ejemplo, en la producción también de libros y de poder acercarse a la población. Eso también se dio con mucha fuerza. Nosotros tenemos como una etapa de luces, si se quiere, que fue cuando, en esto, cuando se estableció la ley federal. ¿Por qué? Porque más allá de todas las críticas a la ley, ahí sí se hubo un financiamiento para capacitación, llegaron libros a las escuelas, pero esto fue como una cuestión en la Argentina y corta, abocada a la ley federal. Eran las capacitaciones por ciclos, tenías hasta también recorridos, por ejemplo, si hacías los cursos que estaban relacionados con la pedagogía, los que estaban relacionados con la didáctica, los que estaban relacionados con el currículum. Pero bueno, fue como una impronta muy fuerte que se le dio en relación a la ley federal. Pero fue, como digo, algo propio de la Argentina y como un momento. Pasado ese momento, se vuelve otra vez a esto, a las demandas, a las crisis, y después, bueno, que también fue criticada la ley en una serie de aspectos, especialmente en los aspectos relacionados con las escuelas técnicas o la enseñanza técnica, justamente. Bueno, fíjense acá, no sé si se alcanza a leer, la educación pública y la gran, digamos, bola que dice que va a armar un nuevo y que, bueno, tiene que tirar ese. Entonces es una viñeta que hace relación a la posible privatización. Que, como digo, en la Argentina, en educación, no se vio tan fuerte la privatización como en el caso de Chile o de Brasil. Así que eso también ténganlo en cuenta cuando trabajemos Arnove en el caso de Chile y de Brasil, como los digamos, parámetros que realmente se comparan. Bien, cuando uno trabaja, a ver, hasta acá, vamos a volvernos un poquito atrás antes de hacer las críticas. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Hay algo que quieran aclarar? ¿Algo que no comprendieron? Yo sé que es mucha información, lo que sí es como para que ustedes cuando vayan a Arnove se acuerden de de Mapamundi y el recorrido alrededor del Mapamundi y lo puede accionar y explicar las etapas y cómo va ese proceso del desarrollo. No sé si alguien quería decir algo. ¿No? ¿Me escuchan ahí? Bien, bien. No, Pues pensé que me había yo por mi desconectado. parte entendí. ¿Todo bien? Gracias. Sí, Sí. Bueno, si hay alguna duda, pueden tomar unos minutos después. Total, igual casi estamos terminando la presentación. Turismo, como dije, es una línea que viene desde una línea obviamente norteamericana, de la línea capitalista, que termina en un proceso neoliberal o liberal a ultranza muy fuerte, pero que tuvo su etapa de evolución y en la etapa de los 80 se perdió, como decimos, la década perdida, como le llama Arnaud. Pero es muy importante que ustedes sepan que entre los 50, 60 e incluso los 70, en las etapas anteriores a los 80, es lo que hablábamos recién, hay toda una etapa de lucha, de movimiento. Habíamos hablado algo de la Revolución Rusa
justamente en la línea del capitalismo pegadita a Estados Unidos. Entonces va a haber el pensamiento que también va a analizar este endeudamiento o las críticas que se hacen a esta teoría. Entonces ustedes van a ver que hay dos teorías muy importantes. Una que es la de la dependencia, que ahora muestro. Esta teoría que dice en realidad, si bien, miren el dibujo, ¿sí? Está con una muy fuertemente plasmado, especialmente en América, y que viene desde el norte, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que establece algunos pensadores hablan de la dependencia. Dicen que si bien la teoría del desarrollo tiende a que los países crezcan y se desarrollen, en el medio van generando líneas económicas y culturales que generan más dependencia, ¿sí? Entonces, dice que además, ¿cómo explicar en América Latina tantos años de esta política que sin embargo haya toda la pobreza, que haya hambruna, que haya desigualdades? Y lo ubica o lo critica dentro de lo que es justamente el sistema capitalista mundial. Dice capitalista mundial porque es el más fuerte que es el China, y en el China y América Latina se fue alineando. Entre estos, bueno, teóricos, generalmente cuando ustedes vayan a leer, el más famoso es Cardoso. Lo que sí tengan ustedes en cuenta, porque en la línea de tiempo de la cátedra ustedes tienen la teoría de la dependencia, ¿sí? Que es justamente la teoría, una de las que mayormente hace crítica al desarrollo. En esto, que justamente a pesar de que tiende a que haya desarrollo, sigue habiendo pobreza y no atiende a un gran sector de la población, y además endeudamiento de los países en una relación. Acuérdense que nosotros es una relación económica que llevamos desde hace años en nuestro país, que es la de centro-periferia, ¿sí? Generalmente la de centro-periferia es que nosotros giramos alrededor de un núcleo grande, en este caso Estados Unidos. Giramos alrededor, bueno, en lo económico, en lo cultural, también en muchos sentidos, ¿sí? En lo nacional. Entonces, la idea de centro-periferia a nivel económico habla de una desigualdad. Esa es la teoría de la dependencia, que a pesar de que se busca el desarrollo, sigue la desigualdad. ¿Entendido eso? Bien. Sí, La profesor. segunda, bien, la segunda teoría, es también van a ver mucho, o la han conocido, han escuchado, que es la teología de la liberación. Esta es la de los curas del tercer mundo, que seguramente han escuchado. En realidad no solamente son curas, es una corriente que es católica y también protestante, hay pastores también, que comienzan a ver una vocación hacia los pobres, ¿sí? Por eso una opción hacia los pobres. ¿Y cómo la van a defender a esa opción y cómo van a llegar a ellos? Es a través de algunas unidades básicas, llaman así unidades básicas parroquiales, que son las de las iglesias, en donde, bueno, cómo llegar a, a ellos y poder generar una ayuda a esa pobreza. Por eso ustedes van a tener ahí, yo le he puesto con ranitas, cuáles son algunos núcleos de pensamiento y de acción. Las comunidades eclesiales de base, que son los que yo les digo de las iglesias, las parroquias y algunas iglesias protestantes también. El Concilio Vaticano II, que habló también sobre la importancia de atender a los pobres, y la Conferencia Episcopal de Medellín, en Colombia, en donde allí se juntaron distintos representantes de esta nueva línea de iglesia tercermundista, que fue muy perseguida, y muchos entraron también a trabajar con los grupos guerrilleros. En muchos casos en Centroamérica murieron, y en el caso de nuestro país
seguro lo han escuchado, es el padre Mujica, que también fue perseguido y bueno, murió un poco antes de la última golpe de Estado. Fue Sí, perseguido pueden por ver su la idea, historia eran de la considerados película como... Elefante Blanco. ¿Cómo? Perdón, no sé. Pueden ver aparte de la historia del padre Mujica en la película Elefante Blanco. Y acá en Mendoza estuvo Bien, también muy bien, trabajando el padre Contreras. muy bien el padre Contreras, muy bien, muy bien. Ahí no te escucho tan fuerte. No sé si a mí se me cortó o no lo escucho muy bien. Sí, Bueno, la de que acá idea en Mendoza. justamente... Ajá, bien, 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 muy bien. Fíjense que ahí hay toda una crítica a la iglesia también. O sea, que se separan incluso de la iglesia, dejan los votos sacerdotales para tener una lucha con, con el pueblo, y cuando digo el pueblo, con los más necesitados. Esta teología de la liberación fue muy fuerte justamente en la década de los 60, cuando está paralelamente la política de desarrollo marcada más por una línea económica, como dije, capitalista, donde bien, hay desarrollo, pero también deja mucha pobreza. Incluso los curas del tercer mundo, como se alinearon mucho a los obreros en las ciudades y a los campesinos en las zonas rurales, especialmente en las zonas de América Central. Y bueno, fueron perseguidos la mayoría y bueno, ejecutados en muchos casos. Eso es otra de las líneas que ustedes tienen que tener en cuenta, que el desarrollismo tampoco fue así aceptado por todos, sino que también ya en esta etapa de lucha, esta línea también de levantamientos, se manifiestan claramente también en esta etapa. ¿Sí? Bien, cuando ustedes vean en el desarrollo también de Arnove, eh, y no solamente Arnove, sino también lo vamos a trabajar en las próximas clases, son también movimientos revolucionarios. El de Cuba, que es el que marcamos hace un rato como una línea en oposición al movimiento desarrollista y por supuesto capitalista. Recuerden que también está el proceso socialista que llevó adelante Allende, bueno, estuvo en 1970 hasta que después tiene el golpe de Pinochet y la Revolución Popular en Nicaragua, que ahí también, bueno, van a tener todo el tema relacionado con lo político. Allí van a ver todo este movimiento que también llega a nuestro territorio y que va a dar una fuerza en la educación relacionado también con los curas del tercer mundo, cuando hablábamos recién, y las críticas a la teoría de la dependencia, porque vamos a ver que nacen experiencias educativas, que esta es la última guía de trabajo de la unidad, donde ustedes van a ver que hay experiencias populares. Cuando hablamos de experiencias populares, son esas experiencias que nacen fuera del sistema gubernamental, digamos, aunque después se van a tratar de acercar para que tengan una certificación, pero nacen de los grupos más, digamos, abandonados o de aquellos grupos más, diríamos hoy en un lenguaje invisibilizado, ¿sí? Por ejemplo, el grupo de Fe y Esperanza, que nace en América, va a tener mucha fuerza en Brasil. Y entonces es la capacitación a partir de cartillas, del trabajo justamente con niños, adolescentes y adultos, pero también de tareas laborales para que poder llegar con a la educación donde no llega el gobierno con su sistema tradicional, el sistema educativo como tal. Y en nuestro territorio, muchos lo llevaron adelante en la última presidencia de Perón, la última etapa, del 73 al 74, donde ahí tienen una gran impronta de Freire.
y llegan las ideas de él, y Freire también va a ser perseguido, después está en Chile, desde allí cómo son los contactos, y bueno, todo el trabajo justamente a partir de la palabra, que ustedes ya lo han estudiado en alguna otra de las materias, de la palabra generadora, de cómo trabajar desde el vocablo que puede estar relacionado con el trabajador o el campesino, y a partir de ahí se produce la alfabetización. Por eso es una etapa muy fuerte de alfabetización, que a veces la lleva a cabo el gobierno y otras veces la llevan a cabo justamente estos grupos militantes eh, fuera del gobierno oficial. Se da en gobiernos de facto, se da en gobiernos constitucionales y en estos movimientos que van fuera de esos gobiernos y que atienden a los marginados y a la población que no ha tenido oportunidades. En el caso nuestro también vamos a trabajar la experiencia de la matanza acá en nuestro territorio, y la última más conocida, bueno, la de los piqueteros. Esa es la última parte de la unidad 5. Así que como verán, bueno, una unidad muy interesante, muy linda y muy desafiante. Así que para estos asuntos que vayamos a ir trabajando y analizando, es muy rico también todo lo que ustedes puedan aportar, lo que conocen, lo que, bueno, han vivido o han leído, y si no lo han vivido ni lo han leído, bueno, para poder adentrarnos en esta etapa. Es muy conflictiva a nivel nacional, como les digo, yo ahora no he entrado tanto en lo nacional, porque tampoco las quiero apabullar, ya las vamos a ir viendo de poco, pero sí que sepan que están estas alternancias, que está a la caída de Perón, eh, bueno, hubo un intento por mediar, que fue el principio de la Revolución Libertadora, pero ya después Lonardi ya no está al frente, el que sigue es Aramburu, que decide desperonizar el país. Entonces hay persecución, quema de libros, nadie podía hablar de Perón, y se exilia Perón, entonces queda esa figura manejando los hilos de la Argentina desde el exterior. Bueno, después asume Frondizi desde el radicalismo, ¿sí? Que es desde la UCRI, porque también se divide el radicalismo en la UCRI y en la UCREP, que es la del pueblo, pero él asume por la UCRI, intenta una alianza para poder volver digamos, a reglamentar o el ingreso del peronismo a la vida política, y ahí tiene también sus avatares, digamos. Frondizi tiene grandes presiones militares, tiene problemas económicos, a él lo visita el Che y ahí ya lo vieron como que era una línea roja, si se quiere. Entonces dentro de los grupos militares fue muy mal visto, y bueno, entre tantas presiones militares renuncia. Hay un golpe interno, digamos, no asumen militares, pero sí el jefe del Congreso, el gabinete del Congreso, y luego asume Ilia. Ilia es otro representante constitucional que también va a terminar en un golpe, que es el golpe del 66. Y bueno, el golpe del 66 tiene también diferentes representantes, cada uno en sus diferentes etapas, hasta que se abre la posibilidad de la vuelta de Perón. Entonces ahí, como Perón todavía está proscripto, se hace la elección de Cámpora, por eso la famosa frase de Cámpora al gobierno, Perón al poder, y Cámpora renuncia y entonces vuelve Perón y tenemos la última presidencia de Perón. Bueno, Perón ahí tiene una lucha muy interna dentro del peronismo, los que están más dentro de la izquierda, los grupos Montonero, la FARC, la FAP, todas las líneas relacionadas con los levantamientos, y el quiebre de Perón con la línea de izquierda que ha nacido del peronismo.
Y bueno, después en el 74 Perón muere y sigue Isabel, su esposa, o María Estela Martínez de Perón, con un país ya muy convulsionado, que en el 73 llega el golpe del 76. Esto en líneas muy generales, como para que ustedes vean alternancias políticas, intereses económicos, sociales, culturales, el mundo convulsionado, dividido en estas dos franjas. Rusia con todo su potencial y su lucha también armamentística y también científica, la famosa lucha por el espacio, si el hombre llega o no a la luna, quién llega primero, bueno, todos esos conflictos e intereses que también engloban esta etapa. No sé si en general alguien quiere hacer alguna pregunta, yo no quiero marear más a nadie, ni tampoco generar tantos datos. Simplemente les quería presentar las etapas del desarrollismo, es algo para que ustedes lo tengan en el marco de esta unidad y después vamos a ir trabajando situaciones de nuestro país, en especial en este marco de la etapa desarrollista, que es netamente industrial, la idea de industrializar al país, que no lo logramos al despegue, no lo logramos por la crisis del 80 y de los 90. Hemos logrado algunas líneas, pero no el despegue como se esperaba. Y además América Latina es una diversidad total. Hay países que avanzaron y hay otros países que se quedaron en revueltas internas, en conflictos, en revoluciones, en asuntos que no pudieron avanzar. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Tienen el texto de Arnove? ¿Lo han Profe, podido bajar? Sí, te escucho, Rogelio. yo le quería hacer una consulta, porque he leído, no sé, a lo largo de la carrera. No, el término neocolonialismo. ¿Se puede decir en esta teoría de la dependencia que sería algo así como un neocolonialismo, o ese término se ha utilizado antes en la historia, o Sí, a partir de este momento sí, se... sí, sí. No. Hay en otros momentos, en realidad vos vas a ver los dominios que se hicieron en la etapa, por ejemplo, de colonización de África y de Asia, cuando Inglaterra y Francia tenían sus colonias, ¿sí? También ahí se daban estos términos. Cuando vos hablas de neocolonialismo, generalmente se habla de un colonialismo cultural, no tanto territorial. El colonialismo atiende a una tarea, a una función fundamentalmente territorial. Yo ocupo un territorio, esa es mi colonia, y ahí impongo todo lo que tenga, desde lo cultural, ¿sí? Por eso en algunos casos hay aculturación, en otros hay inculturación, depende cómo vos lo vayas analizando. Pero es un término que se utilizó mucho en esta etapa, también el neocolonialismo, como una relación de dependencia. O sea, no había una ocupación territorial, pero sí una dependencia muy fuerte económica y cultural. Ustedes vean las propagandas, las remeras, muchos, qué sé yo, sabían más de Estados Unidos que de la Argentina, por decirte. Una, una admiración también, esa admiración por el país, que bueno, hasta la caída de las torres nunca había sido, digamos, afectado, donde eh, el principio de democracia, de libertad, de igualdad, que se habían marcado ahí, y bueno, esa admiración también un neocolonialismo, como diciendo, bueno, lo nuestro no sirve y sirve todo lo del país del norte. Pero son categorías que a veces se ponen de moda, que a veces se toman, y depende también a qué hacen referencia específicamente, ¿sí? Acá, cuando uno habla del desarrollismo, las dos críticas fuertes que se hacen son la teoría de la dependencia y dentro de la teología de la liberación, más como una lucha por salir de ahí. El neocolonialismo habla más de una idea de quedarse ahí, no tanto de luchar.
sino que es cómo uno se va pegando a esa otra cultura. Pero sí son términos... Bien, profe. Sí, porque lo vi como un semejante, digamos, una palabra análoga, entonces, bueno, quería sacarme esa duda. Sí, sí, sí. Sí, como les digo, esta unidad está, bueno, ya llega a nuestra época, es muy hermosa y muy compleja. Entonces, bueno, hay que irla tomando de a poquito, vayan viendo las guías, en general están muy mediadas, pero bueno, lo más fuerte que tienen que trabajar por ahora es Arnove, que es lo que hemos presentado hoy, y bueno, después vamos a hacer estudios comparados y después también vamos a analizar algunos textos de aulas latinoamericanas, porque en aulas latinoamericanas ustedes también van a ver ahí aspectos relacionados con la revolución, con el analfabetismo, con las campañas importantísimas de alfabetización, que ya no vienen del gobierno, sino que vienen de las bases, y cómo se hace la alfabetización entre pares, que es muy interesante. También hay algunas teorías de Freire, pero más que nada, como Freire ustedes lo trabajan en otras materias y a lo mejor lo tienen ya más decantado, también que conocieran a otros personajes, como Carranza Siles, ¿sí? Que por ejemplo hace una propuesta muy interesante allí para toda la parte de América Latina. Bien, no sé si a alguien le ha quedado alguna duda. No, profe. Bueno, entonces lean el texto de Arnove para poder analizar un poquito más esto y irlo profundizando un poco en estas etapas que van generalmente por décadas. Y bueno, lo que necesiten, estamos a disposición de ustedes para aclarar dudas, aprovechen las clases de consulta. Y en realidad en las clases de consulta, como digo, he visto más chicas que están por rendir o que ya llevan un proceso porque han cursado en otros años. Pero bueno, no pierdan la oportunidad por lo menos de escuchar, aunque sea si tienen dudas, participar y escuchar. Uno aprende mucho también de las aclaraciones que se hacen, de compartir con otras personas. No tengan miedo. No es que les vayamos a preguntar cosas, ni les vamos a tomar exámenes, sino que puedan participar de esas opciones. Y lo otro que me preocupa, que les dije al principio, es que bueno, yo ahora veo 12, 13 personas, en realidad antes eran como 25. No sé qué ha pasado con el resto de la gente, se ha quedado, ha dejado de cursar, tal vez. Cualquier cosa que nos manden un correíto, nos digan, como para saber también bien la situación. No tengan miedo si se quedan libres, es un examen con un trabajito de investigación que después tienen que defender y después el examen sigue igual. Nosotros no tenemos problema con quienes se queden libres, pero sigan participando de las clases y de las actividades, para que si no se quedan muy solos después para armar la materia, para armar, para continuarla, para pensarla. Así que lo que necesiten estamos a disposición, más ahora que quedan poquito para terminar el cuatrimestre, con más razón. Y más en esta unidad que es la más corta, porque no tiene tantos años como la primera o la segunda, que tenía muchos años de tiempo, lapso de tiempo. Ahora el lapso de tiempo se acorta, pero es más intenso. Entonces, bueno, para estar atentos. Bueno, por mí ya estaríamos. Si ustedes quieren preguntar algo más, si no, nos despedimos hasta la próxima. ¿Estamos entonces? Bueno, que anden Sí, muy bien. profe, estamos. Sí, sí. Bueno, Sí, cuídense sí, gracias. mucho. Que anden muy bien. No, sí, Cualquier cosa. Gracias, profe. Bueno, Gracias, Gracias, profe. profe. Muy linda la clase, gracias. bueno, espero que les sirva, aunque algunos Sí. se sientan medio apabullados, pero no, les va a servir, son síntesis que sirven, así que Sí, después la profe. compartimos. Pues,
Sí, a mí me aclaró muchísimo, le digo, profesora, me aclaró muchísimo el panorama, y eso que yo ya tengo clases hechas y bueno, las tengo digitalizadas, escritas, pero me organizó y me ordenó muchísimo más esta presentación que usted hizo a través de Prezi. Realmente Sí, me lo además, organizó al desarrollismo. claro. Sí, se intentaba yo porque había armado un PowerPoint y después digo, no, vamos a hacer un Prezi porque uno también va abriendo en cada parte lo que quiere. Y no, y a veces, bueno, el otro es más lineal, digamos. En cambio este va, viene y te abre en el espacio que querés lo que querés, aclarar y manifestar. Así que bueno, sí, me alegro. Buenísimo, lo compartimos entonces. Cualquier cosa que Gracias, profe. necesiten, me dicen. Que anden muy bien. Gracias, Igual- profe. igual- Profe. hasta luego, compañeras, hasta luego, profesora. Adiós.